Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 153, 154, 155, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 7, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 153. Regreso al pueblo. En el patio abierto frente al palacio de Roden, varios miembros del personal se habían alineado. Dylan Dono, ¿cuándo podemos esperar una respuesta del Gran Bosque de Canadá? El rey Carlen le hizo a Dylan esa pregunta. Dylan colocó su mano sobre su barbilla y reflexionó sobre la pregunta por un momento. Su ceja se elevó ligeramente antes de responder. Alrededor de 3 días. Debería tomar tanto tiempo explicar la situación a los grandes ancianos y organizar refuerzos. Los ojos grises de una niña se nublaron por la preocupación de haber escuchado a Dylan responder. 3 días, tengo que esperar aquí por tanto tiempo. Las agudas orejas élficas de Dylan se escucharon en los murmullos de Lille y él comenzó a sonreírle. Lo siento. Hacer que vengas todo este camino solo para que esperes resultados. Sin embargo, has llevado a cabo la misión que el rey Asparuz te dio magníficamente. Detrás de la princesa, Saar y Nina asintieron con la cabeza en acuerdo con su declaración. Su majestad seguramente se regocijará. Princesa, una vez que regresemos, los preparativos de la guerra deberían estar en marcha. Saar apretó el puño mientras expresaba su sincera opinión, mientras Nina le daba a su pequeño maestro una sonrisa tranquilizadora. Princesa Lille, hay cosas que aún puedes hacer, incluso si te quedas aquí. Profundizar su amistad con la princesa Juliana y contribuir a la contribución del país de la posguerra sigue siendo un objetivo increíble. Las palabras de Nina parecieron revitalizar a Lille, mientras levantaba la cabeza y apretaba con fuerza el puño. Cuando la princesa Juliana vio esto, se inclinó hacia el nivel de Lille y la miró directamente a los ojos. Bueno, ya que tú y yo somos primas, ¿por qué no nos conocemos mejor mientras te quedas aquí? Personalmente, me gustaría aprender sobre su país. Entiendo. ¿Amistad? ¿Fortaleciendo lazos? Lille respondió a Juliana con una sonrisa y unas palabras con una sonrisa propia. Mientras veía sus divertidas interacciones me trajeron una sonrisa a la cara. Estaba sentado un poco lejos de ellos dibujando el lugar para futuras transferencias. Cuando regresé para transferir a los soldados, mi cuaderno de dibujo compensaría las deficiencias en mi memoria. Sin embargo, necesitaría un poco más de tiempo si quisiera hacer una representación fotorrealista del palacio. Justo cuando terminaba los contornos del dibujo y estaba a punto de comenzar a sombrear, alguien me llamó. Eso es bastante impresionante, ¿te gusta dibujar? Cuando mis ojos buscaron a la persona que me llamó, vi al príncipe Sek de pie allí. Su estatura y su sonriente figura eran dignas de un príncipe, pero no podía evitar la sensación de que ocultaba una personalidad fría y distante por debajo. Encima de mi casco, Ponta se echó hacia atrás un poco. Tal vez mi pasatiempo es viajar. Mi atención volvió al dibujo incompleto hasta que la sensación de que alguien me miraba me hizo levantar nuevamente la cabeza. Sin embargo, el príncipe Sek asintió con la cabeza cuando lo miré. Después de una rápida mirada a Ponta, su mirada se posó en mí otra vez. Disculpe, esperaré una respuesta en una fecha posterior. El príncipe Sek se fue después de decir eso. Kyun. En la parte superior de mi casco, Ponta dejó escapar un ladrido cauteloso hacia el príncipe Sek encogiéndose hacia atrás. Parece que ella había expresado su impresión del príncipe humano. La realeza que llevaba sus corazones en sus mangas como Lille era una rareza después de todo. Sus verdaderos sentimientos eran cosas que necesitaban estar ausentes de sus rostros y ubicadas en el fondo de sus mentes, pero Ponta tenía una habilidad especial para olfatear a ese tipo de personas. Sin embargo, en ese sentido, Chiome también fue alguien que no expresó sus emociones. Mi mirada se acercó a la chica de orejas caídas en ropas de ninjas negros mientras se me ocurría ese pensamiento. Sus orejas se movían inquietas en todas direcciones mientras varios sonidos captaban su atención, y su larga cola se movía en largos arcos. Si bien no se emocionó con sus rasgos humanos, sus rasgos animales expresaban sus emociones con claridad. Tal vez Ponta se enteró de eso. Después de ese incidente con Nina, era obvio que Chiome no carecía de emociones, solo tomó mucho traerlas a la superficie. De hecho, ella es más expresiva cuando come algo delicioso. Mientras estaba en medio de ese pensamiento, un par de pechos voluptuosos de repente bloquearon mi vista. ¿Por qué tu mano se detuvo? Ariane miró directamente a mi cara cuando hizo esa pregunta.
Por el momento, comencé a dibujar donde me había quedado, sombreando el escudo grabado en las paredes del palacio. Creo que debería ser así, ¿no? Coloqué el boceto aproximado del lugar de transferencia en mi bolsa antes de dirigirme a Ariane. Lo siento, Ariane Dono. Gracias por traer a Shiden, Hiyurin. Shiden dejó escapar un gran bostezo y sacudió la cabeza cuando lo mencioné. La vista de los guardias, que habían sentido curiosidad por la montura de dragón, involuntariamente retrocediendo me arrancó una sonrisa. Esto está bien. Entonces, ¿estás listo para ir? Ariane hizo caso omiso de mis preocupaciones y me preguntó si estábamos listos para partir. No hay problema, podemos trasladarnos al Palacio de Roden en cualquier momento. Le doy una breve respuesta. Sin embargo, era solo bajo el estado de emergencia actual que la transferencia al Palacio Real era viable. Tener a un extranjero con frecuencia apareciendo en el palacio era un gran riesgo de seguridad, lo que solo daría lugar a una mayor sensación de cautela y desconfianza. Si bien la situación de Iruku nos convirtió en aliados por ahora, la magia de transferencia de los elfos sería vista como una amenaza para ellos una vez que esta guerra se resolviera. Era una expectativa realista dado que los soldados también podían ser transportados. Había oído que algunos humanos ya estaban investigando las características de la magia de transferencia, pero todavía no parece haber salido nada de eso. Mientras conducía a Shiden al centro de la plaza, donde Dylan, Ariane y Chiome se habían reunido, me detuve para despedirme de Lille. Lille Dono, seremos separados por un breve periodo. Haré todo lo que esté a mi alcance para regresar a ti con buenas noticias. Lille asintió con la cabeza ante mis palabras antes de mirarme. Te lo dejo, Ark Dono. Estaré esperando tu regreso. Detrás de Lille, tanto Saar como Nina inclinaron sus cabezas ante las palabras de su amo, así que asentí a cambio. Me iré entonces. Kyun. Una vez que volví al lado de Ariane invoqué mi magia. El destino fue Baratoya, en el Gran Bosque de Canadá. Transfer Gate. Un momento después de que la gran formación mágica apareció a nuestros pies, el palacio fue reemplazado por una ubicación familiar. La casa de los padres de Ariane, la casa de Dylan, estaba frente a mí. La luz del sol se filtraba a través del follaje e iluminaba la mansión que se mezcló con el tronco del árbol. Un solo elfo oscuro se encontraba en el hermoso jardín que se extendía frente a la misteriosa mansión. Cuando la mujer notó que nos materializamos, ella sonrió y nos saludó. Bienvenido de nuevo, querido. Ari-chan. Era la madre de Ariane y la esposa de Dylan, Glendis, que nos saludaban. Además de las altas capacidades físicas de los elfos oscuros, ella era una espadachín maestra por derecho propio y maestra de Ariane, así que cuando abrazó a Dylan le quitó el aliento. Georgia. Mientras que ese abrazo fue algo así como un golpe de gracia, Dylan logró soportarlo y saludó a una poca sospechosa Glendis. Las orejas de su hija se volvieron de color carmesí cuando vio el momento de la pareja de sus padres. No hagas cosas como esas en público. Frunciendo las mejillas, Ariane irrumpió en la mansión con Chiome siguiéndola. Después de ver a su hija alejarse, la mirada de Dylan volvió a Glendis en sus brazos. Terminaste nuestra tarea antes de lo que pensaba. ¿Puedes relajarte por un tiempo? Cuando su esposa le hizo esa pregunta, Dylan solo pudo adelantar su respuesta con una disculpa. Lo siento, Glendis. Para decirte la verdad, una situación problemática ha surgido allí, el poder de Ark-kun me trajo aquí, pero necesito consultar a los grandes ancianos en la capital, Dylan, que podía navegar las negociaciones con la realeza humana y otra nobleza con una gracia digna, no sabía qué decir. Toda la emoción desapareció de la cara de Glendis cuando escuchó su explicación, y sin ninguna entonación miró a su marido y dijo, es así. Glendis tenía el físico de un elfo oscuro y en realidad era un poco más alta que su marido. Con ella de pie tan derecha como ella, y con Dylan desplomándose como estaba, incluso pude ver la dinámica del poder actual de la pareja. Después de un breve momento de silencio, Glendis le dio la espalda a Dylan y siguió a Ariane y Chiome a la mansión. Dylan, por otro lado, se abrazó el estómago y suspiró al bajar las cejas. Me duele el estómago por alguna razón. Dylan habló en un tono ligeramente miserable, pero desde mi punto de vista obtener cualquier tipo de respuesta era mejor que no obtener una. Tal vez él pensó de manera diferente. Dylan Dono, es mejor encontrarse con amor en lugar de indiferencia, ¿no? Dylan pareció retirarse cuando pronuncié mi opinión y sonrió irónicamente después. Eso ciertamente es un pensamiento desagradable, sus ojos se entrecerraron mientras miraba en la dirección en la que Glendis se había alejado. Para no hacer que su estado de ánimo empeore aún más, será mejor que pongamos fin a esta crisis lo antes posible. Ark-kun, tu poder es esencial para lograr eso.
Él me miró mientras decía eso. Golpeé ligeramente mi placa de pecho y asentí con la cabeza. Tengo un montón de reformas en el hogar en las que me gustaría trabajar, haré todo lo posible para poner fin a este esfuerzo. Kyun. Kyun. Dylan pareció un poco aliviado por mi enérgica respuesta y silenciosamente suspiró. Entonces, me dirigiré a Maple entonces. Es probable que todo el consejo deba reunirse sobre el asunto, pero que usted asista debería hacer que lo precedente sea más rápido. Primero, necesitamos que te den permiso para ingresar a Maple, entonces deberíamos poder partir mañana como muy pronto. Dylan buscó mi aprobación sobre el asunto después de establecer un calendario potencial. Si pudiera ingresar a Maple yo mismo alcanzaría muchos de mis objetivos, así que asentí a sus sugerencias. Entiendo. Entonces, me iré por un tiempo. Comenzó a caminar hacia el pequeño santuario de transferencia en el medio del pueblo después de eso. Hiyuri-in. Mientras veía a Dylan retroceder encogiéndose en la distancia, el llanto repentino de Shiden captó mi atención. Shiden dejó escapar otro bostezo y comenzó a sacudir la silla sobre su espalda. Correcto. Shiden, regresemos a nuestra casa y repongámonos en nuestras aguas termales. Shiden ladró alegremente mientras yo peinaba su melena blanca con mi mano. Kyun. Encima de mi cabeza, Ponta estaba pasando hambre o quejándose de algo. Está bien, haremos una parada rápida. Invoqué Transfer Gate después de decir eso. Capítulo 154. Bosque de la capital Maple. Al día siguiente, justo cuando el sol comenzaba a alcanzar las montañas del este, enfrente del pequeño santuario de transferencia de Raratoya. La estructura se construyó en un árbol de manera similar a la mansión de Dylan, con las ramas y las hojas por encima de arrojar una sombra sobre el área. Ponta se sentó sobre mi casco mientras Ariane intentaba reprimir un bostezo, mientras Dylan se ponía delante de nosotros ya que el anciano del pueblo sería nuestro guía hoy. Como pueblo de las montañas y las llanuras, Chiome necesitaría un permiso especial para ingresar a Maple, por lo que se quedaría con Glenn y Zoe. Cuando ingresamos al santuario, lo primero que noté fueron los altos pilares que soportaban toda la estructura. En el centro del santuario había una plataforma circular y elevada que tenía una formación mágica ligeramente brillante grabada en ella. Dylan habló brevemente con el elfo a cargo del santuario de transferencia antes de que todos pisáramos la plataforma. La formación brillaba intensamente cuando una sensación flotante nos alcanzó. Cuando las luces se calmaron, estábamos en otra ubicación. Si bien la estructura del edificio se mantuvo sin cambios, la escala de todo era más grande. En lugar de una formación de magia, había múltiples plataformas en la habitación. A diferencia del pequeño santuario de antes, había múltiples guardias en la sala más amueblada y decorada. Parece que nos habíamos trasladado con éxito al santuario de Maple. Después de intercambiar algunas palabras con los guardias y algunas otras personas, Dylan nos condujo hacia la salida del santuario. Así que llegamos a Maple, el centro del poder de los elfos. Kyun. A pesar de las circunstancias menos que ideales que nos trajeron aquí, estaba un poco emocionado por poner un pie en la capital de los elfos que no podía visitar hasta ahora. Incluso la cola esponjosa de Ponta se balanceaba de lado a lado mientras dejaba escapar un excitado grito desde la cima mi casco. Ponta, ya que los zorros mullidos eran una bestia espiritual rara vez vista, estaba captando mucha atención de los elfos. El paisaje cambió por completo cuando dejamos el santuario bajo las miradas de la multitud. En contraste con la tranquila Raratoya, una ciudad en expansión se había abierto ante mí. Si bien había algunos edificios de árboles en Raratoya, las calles estaban alineadas con ellos, los caminos pavimentados corrían por las calles y una multitud de elfos se ocupaba de sus propios asuntos. A pesar de que fue en las primeras horas de la mañana, los dueños de las tiendas ya estaban ladrando a la multitud para posibles clientes. La energía aquí era más alta que en cualquier mercado humano en el que había estado, y solo verlo todo lleno de una sensación de maravilla y vigor. Entre las corrientes de elfos, varias figuras inesperadas me llamaron la atención. Tenían alrededor de 130 centímetros de altura, aunque tenían el tamaño de los niños, pero sus brazos eran gruesos y parecidos a troncos, sus cuerpos tenían una complexión robusta, sus orejas eran ligeramente puntiagudas y tenían barbas que se extendían hasta la cintura. Era obvio que estaban lejos de ser cualquier tipo de elfo. Ariane Dono, estos. Ariane parece haber anticipado mi pregunta y me respondió sin mirar atrás. Esos son los enanos. En lo que respecta a los humanos, murieron hace mucho tiempo, pero han residido en Maple durante bastante tiempo. Dylan se dio la vuelta y agregó una advertencia a su explicación para mí. Por supuesto, es un secreto que están viviendo aquí.
Cuando Dylan dio media vuelta, Ponta y yo asentimos con la cabeza en comprensión. Mientras seguíamos a Dylan, Ariane comenzó a informarme sobre la historia secreta de los enanos. Eventualmente, encontramos el árbol más grande. Los humanos cazaron a los enanos por su tecnología metalúrgica. Ariane me apuntó con su dedo índice cuando interrumpí su lección de historia. El primer caudillo Evangeline decidió protegerlos, así que no le cuentes a nadie fuera del bosque. ¿Comprende eso, Ark? Ariane me miró directamente a los ojos mientras empujaba su advertencia sobre mí. Incluso si me dices eso, ya llevo el nombre Raratoya. Kyun. Golpeé mi armadura de pecho para transmitir mi comprensión. Ponta se unió y sacó su cofre. Cuando notó las miradas de los vecinos que miraban nuestro intercambio, Ariane se congeló por un momento. Parece que un caballero de plata se destacaba donde quiera que iba. Cuando miré a mi alrededor, todos parecían estar mirándome. A Ariane no pareció gustarle la atención, así que comenzó a perseguir a Dylan, quien ya había dejado el área, y yo comencé a seguirla. La ciudad de Maple fue un espectáculo emocionante de contemplar, mientras que los edificios de los árboles se asemejaban a edificios altos de mi mundo anterior. La materia vegetal orgánica de la que estaban compuestos me recordó a la vez un escenario futurista y fantástico. Esas pasarelas aéreas entre algunos de los edificios más grandes serían una hazaña difícil de lograr, incluso con la tecnología de construcción moderna. Me vi privado de la vista cuando Ariane comenzó a tirar de los bordes de mi manto, instándome a seguir a Dylan, que había vuelto a adelantarse. ¿Deberíamos visitarlo en otro momento? Chiyome-chan y un montón de otras personas nos están esperando, así que debemos terminar las cosas primero. Sin embargo, entiendo cómo te sientes. Lo siento, es solo un espectáculo. Con la sugerencia de Ariane, frené mis emociones y comencé a acelerar mi camino hacia nuestro destino. Finalmente, los edificios dieron paso a un gran espacio abierto. Una torre que se elevaba muy por encima de los edificios convencionales, aparentemente perforando el cielo, estaba en el centro de ese espacio. Si bien su dosel era bastante escaso en comparación con el árbol del rey dragón, el tronco de este árbol era más grueso y definitivamente era más alto. El árbol se desvió de la forma en que las personas asociaban los árboles, más parecido a un baobab. Como la mítica Torre de Babel. Inconscientemente asentí y dije exactamente a mi propia observación. Dylan se dirigía directamente hacia la torre del árbol gigante. El grupo de guardias apostados en la base de la Torre de Babel se dio cuenta de mi persona cuando me acerqué. Dylan llamó a los guardias y habló con ellos por un momento, después de lo cual los guardias nos pidieron que entráramos, así que Ariane y yo lo hicimos. El interior se parecía al vestíbulo de un edificio de oficinas de clase alta. Había incluso una recepcionista sentada en un escritorio, que nos saludó con una sonrisa. Cuando la recepcionista vio a Dylan, hizo una señal para que le indicara a una guía que se adelantó y le instó a que la siguiera. La guía nos llevó a una colección de habitaciones cilíndricas y nos condujo a una de ellas. La habitación cilíndrica no era tan grande y estaba escasamente amueblada. Había una plataforma elevada con una bola de cristal incrustada en su centro. Me dio una impresión de la estación de una adivina pequeña, pero cuando nuestro guía puso su mano sobre la pelota, comenzó a emitir luz antes de que yo sintiera una sensación flotante. Oh. Me sorprendió un poco que la plataforma circular comenzara silenciosamente a subir por la sala cilíndrica. Fue como un ascensor. No puede ser más avanzado que los mecanismos de uno. No había cables en la habitación, el piso mismo se elevó por su propia potencia. Era un tipo de ascensor que verías en un anime de ciencia ficción. Deambulé por la plataforma y lo examiné por curiosidad, disfrutando de la sensación mística de todo. La guía me dio una sonrisa irónica, mientras que la cara de Ariane se puso roja. Eventualmente, la sensación flotante y la plataforma se detuvieron y nuestro guía nos sacó de la habitación. Cuando bajamos del ascensor, había una pasarela que conectaba las distintas secciones de la torre entre sí, con vistas a la totalidad de Maple. El espectacular paisaje era tan atractivo que no pude evitar caminar hasta la ventana y disfrutar de ella. Oh, una vista tan increíble. La vista de la ciudad llena de árboles se extendió debajo de mí, incluso pude ver un estadio deportivo tipo cúpula desde aquí. Un magnífico lago que parecía el mar se extendía desde los bordes norte y sur de la ciudad. La espesa niebla de la mañana hacía parecer que los pocos barcos de pesca que podía divisar navegaban en el cielo. Esta impresionante vista por sí sola sería suficiente para recomendar este lugar como patrimonio de la humanidad.
Sin embargo, también recordé que había varios otros lugares que me hubiera gustado nominar. El Valle del Dragón, el Árbol del Rey Dragón, el Bosque Negro y las montañas Kinrey en el continente sur, eran todos hermosos si se quitaba a los monstruos. Revisar las diferentes ubicaciones en mis recuerdos me causó soltar un suspiro hasta que Ariane tiró de mi manto y me arrastró de vuelta a la realidad. Oye, te quedarás atrás si no te das prisa. Cuando miré hacia la fuente del comentario, vi la expresión preocupada de Ariane. Dylan y nuestro guía estaban mirándonos mientras esperaban. Lo siento, fue solo. Me disculpé con Ariane y avancé hasta que encontramos una serie de puertas de lujo. Ambas puertas estaban decoradas con plantas de colores vivos y piedra enredada. Como Dylan y yo habíamos planeado esta reunión con anticipación, tomé mi cantimplora de mi cintura y comencé a beber el agua de manantial que recogí esta mañana a través de los huecos de mi casco. Mientras me preparaba, nuestra guía y Dylan ingresaron a la sala y se nos concedió permiso para seguirlo poco después. Más allá de las llamativas puertas, había algunas decoraciones y pequeños muebles en la habitación. La habitación era bastante grande, pero las características más llamativas tenían que ser la enorme mesa central y las 11 personas sentadas a su alrededor. No había ni un asiento más alto o más bajo, era una reunión de mesa redonda. Mientras que la mayoría de las personas sentadas eran elfos regulares, también había un elfo oscuro guerrero y un enano. Estas personas eran la cúspide del poder del Gran Bosque de Canadá. En otras palabras, fueron los 10 grandes asianos y el jefe de tercera generación. Nos miraron cuando entramos en la sala antes de intercambiar palabras con la persona que se sentaba más cerca de ellos. La mayoría de las miradas estaban dirigidas hacia mí, pero eran más una evaluación sistemática del hombre con armadura completa que cualquier otra cosa. No pude evitar ser el tema principal de discusión. Ha pasado un tiempo, anciano Dylan. El elfo que estaba más alejado de nosotros fue el primero en hablar. Capítulo 155. Gran reunión de ancianos. El hombre parecía tener más de 40 años y tenía una atmósfera tranquila en torno a él. Su cabello rubio teñido de verde era bastante largo y trenzado en un estilo complejo y llevaba joyas de buen gusto alrededor del cuello y otros lugares en su cuerpo. A primera vista, parecía ser una persona digna. Era el jefe de la tercera generación, Brian Boyd Evangeline Maple. El ruido se calmó después de hablar. Dylan se inclinó ante él antes de saludar a los otros miembros del consejo. Gracias a todos por ceder a mi solicitud egoísta y la reunión aquí hoy. Jefe Brian, gracias por ahorrar su valioso tiempo para hablar conmigo. Mirando la cabeza baja de Dylan, Brian se rió entre dientes y dijo, bueno, en este caso, creo que es una buena oportunidad para mí. Es por eso que preparé esta reunión y les pedí a todos que asistieran. Proceda como lo desee. Las palabras de Brian hicieron que algunos de los ancianos lo miraran sorprendidos. Si no me equivocaba, Brian parecía interesado en la historia que Dylan tenía que contar. Antes de que la reunión siquiera hubiera comenzado, el caudillo ya había desequilibrado las cosas. Dylan echó un vistazo alrededor de la habitación y le dio a Brian un comprensivo asentimiento mientras el jefe le daba una pequeña sonrisa. Antes de comenzar la última discusión, permítanme presentar al hermano más nuevo para que se una a mi pueblo. Arkun. Algunas personas tenían una expresión dudosa cuando escucharon la declaración de Dylan. Di un paso hacia adelante y puse mis manos sobre mi casco. Ponta dejó escapar un gemido y se movió hacia mi hombro antes de quitarme el casco. Mi nombre es Ardlar Atoya. Un placer conocerte. Hice una reverencia después de mi simple autopresentación. Ponta se movió de mi hombro a mi espalda y viceversa para evitar caer, pero nadie le prestó atención a esa divertida escena. Nunca había visto un tipo como este antes. Un hermano con ojos rojos, cabello negro y piel morena. Aunque sus orejas son las de un elfo, está construido como un elfo oscuro. Las diferencias son mayores de lo que pensaba. Los 10 ancianos se sentaron en sus asientos y expresaron su impresión de mí. Algunos sabían de mi existencia antes de mi llegada, mientras que otros estaban completamente sorprendidos por mi apariencia y otros aún dudaban de que yo fuera un elfo. Mientras varias exclamaciones seguían volando, Dylan continuó su explicación. Él, mi hija Ariane y otra persona, una chica del pueblo de las montañas y las llanuras, me acompañaron en mi viaje al bosque de Rowan. Desde allí viajaron al reino humano Nosan y procedieron a ayudar a uno de los miembros de la realeza del país. Varias personas parecían confundidas por el contenido de la historia de Dylan y lo miraron fijamente. Para resumir, cuando la familia real solicitó su ayuda, se dieron bajo ciertas condiciones y ayudaron con éxito a la nación humana.
Mientras hablaba, Dylan metió la mano en el bolsillo del pecho, sacó un trozo de papel, lo abrió y lo dejó sobre la mesa. Este es un mapa simple del país que ayudaron, el reino de Nosan, que se encuentra aquí. Y este es el bosque de Rowan, donde se encuentra el pueblo de Doranto. Dylan comenzó a explicar el mapa, pero uno de los mayores levantó una ceja. ¿Cuál es la relación entre el mapa y lo que dijiste antes? Podría resumir las cosas un poco más. Sin embargo, cuando el anciano sintió la mirada de Cerebro en la parte posterior de su cabeza, se cruzó de brazos y no dijo nada más. Gracias. Aunque todos saben que enviamos una fuerza de socorro para ayudar a Doranto después de que sufrieron grandes bajas, ¿alguien sabe qué causó dicho daño en primer lugar? Dylan hizo una pausa por un momento y esperó una respuesta, pero nadie habló, así que continuó con su historia. Inicialmente se creía que un poderoso monstruo había atacado a Doranto, pero en realidad, el culpable era una unidad de muertos vivientes creada por el hombre. La mayoría de los grandes ancianos se sorprendieron por lo que dijo, muertos vivientes artificiales. Fueron creados por manos humanas. Eso es ridículo. Incluso existe la tecnología para crear muertos vivientes. Espera. ¿Cómo puedes estar seguro de que los humanos los crearon? Una vez que el arrebato y las dudas sorprendieron, Dylan continuó con su historia. Podemos estar seguros de que los muertos vivientes fueron hechos por el hombre porque un miembro de alto rango de la organización que los creó, un cardenal de la religión Iruku, reveló esa información. Su posición era comparable a la de los ancianos reunidos aquí. Los grandes ancianos se miraron el uno al otro y cuestionaron la legitimidad de lo que dijo. El cardenal había atacado el reino Nosan usando esos muertos vivientes artificiales, pero fue derrotado por Arkun y los otros que mencioné antes. Poco después me informaron de la situación, pero las cosas parecen ser peores de lo que esperaba. Dylan marcó los países al norte y al sur de Nosan, el reino de Delfuento y el reino de Salma, en el mapa y usó una pluma para colocar una X sobre los lugares donde se encontraban sus capitales. La teocracia Iruku organizó un ejército de muertos vivientes y atacó la capital del reino de Salma. El ejército tiene unos 200.000. Fue un grupo de exploración de los 200.000 efectivos del ejército que atacaron a Doranto. El jefe Brian dejó escapar un gran suspiro mientras escuchaba la historia de Dylan. A juzgar por su reacción, probablemente había escuchado todo por adelantado. Sin embargo, los ojos de la mayoría de la gente se abrieron de par en par al digerir la información. Los pocos ancianos cuya reacción fue similar a la de Brian deben haber escuchado antes sobre el informe y ahora estaban buscando la confirmación de los hechos. Supongo que no podrían simplemente juzgar que la historia de Dylan era una mentira cuando llegó el momento de tomar la decisión final. Asumiendo que lo que dijiste es real, los exploradores de ese gran ejército de muertos vivientes atacaron a Doranto. ¿Eso significa que la totalidad de ese ejército fluirá en la aldea en el futuro cercano? Dylan asintió silenciosamente a una de las preguntas del anciano. Además, otro ejército de tamaño similar al que ha invadido el reino de Salma ya ha destruido la capital de Delfuento. El rescate de Doranto es indiscutible, pero el reino de Nosan estará bajo el asedio de 400.000 enemigos del norte y del sur. Aunque Dylan siguió adelante con la historia mientras señalaba cosas en el mapa, uno de los grandes ancianos formuló una pregunta. Estoy un poco confundido, entiendo que esta es una situación en la que debemos rescatar a nuestra gente, pero ¿estás sugiriendo que también salvemos este país humano? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Algunos de los otros ancianos asintieron con lo que el anciano había dicho. Hablemos de las condiciones que Arkun estableció cuando ayudó al país hace algún tiempo. Las condiciones que Nosan aceptó fueron la emancipación de todos los elfos y hombres bestia esclavos y un severo castigo por cualquier esclavitud injusta en el futuro que se imponga. Las miradas de los mayores se alternaron entre Dylan y Mikara cuando escucharon eso. Un país humano nunca aceptaría tales condiciones. Por el contrario, ¿qué hizo exactamente para hacer que un país se trague esas condiciones? Era inevitable para ellos pensar eso. Dylan aún no había explicado que había aniquilado al ejército de 100.000 muertos vivientes que le habían enviado a Nosan. Si primero planteara un reclamo tan absurdo, cualquier credibilidad que Dylan hubiera tenido se habría desvanecido, por lo que había minimizado deliberadamente hasta ahora. El señor de un vasto territorio humano de un país vecino también ha aceptado esas condiciones. No deseo que un país dispuesto a aceptar esas condiciones desaparezca. 2 países ya han sido destruidos por el ejército de muertos vivientes de la teocracia Iruku. Estos 2 son los únicos líderes humanos que quedan. Si son aplastados, entonces el futuro de los elfos y hombres bestia en esa área se perderá.
Chief Bren siguió a Dylan con una discusión propia. Si bien eso es cierto, esta es también la mayor posibilidad que tenemos de debilitar la influencia de la teocracia Iruku. Según los dos gobernantes humanos, la iglesia Iruku parecía estar controlada por los cardenales y el papa. Podemos sacudir la religión en su base. Algunos de los grandes ancianos asintieron con la cabeza al comentario de Brain, aunque uno de los ancianos tímidamente le hizo una pregunta al jefe Brian. Sin embargo, ¿estaban seguros de que los humanos cumplirían esas condiciones? Me preocupa que esos tipos vuelvan inmediatamente a su palabra. El anciano junto al que hizo ese comentario sonrió e intentó refutar su opinión. ¿No debería una demostración de fuerza aplastar cualquier intento rebelde? Algunos de los ancianos asintieron a su comentario. Dylan retomó la conversación después de ese último comentario. Incluso si no cooperamos con los humanos esta vez, la lucha con los muertos vivientes creados por el hombre es inevitable. Muchos de los ancianos le pidieron a Dylan que explicara a qué se refería con ese comentario. Por favor, piénselo un momento. Aunque no sabemos cómo lo están haciendo, la iglesia Iruku tiene un método para crear muertos vivientes. No conozco los detalles de su magia, pero entiendo que tiene un elemento requerido. El silencio se apoderó de la habitación ya que todos los ojos se dirigían a Dylan. Sin embargo, en el lado opuesto de la habitación, Brian fue quien finalmente habló. Cadáveres. La única palabra de Brian hizo que una tensión desagradable corriera por la habitación. Todos parecían darse cuenta. La mayoría de los soldados no muertos que habíamos visto eran esqueletos equipados con armadura de metal. Teniendo en cuenta el costo de fabricación necesario para cada uno de ellos, sería un conjunto de armadura y un esqueleto. ¿Cómo se trataría de obtener los esqueletos humanos necesarios? Si estuviera dirigiendo a la religión Iruku, lo primero que haría sería resucitar a los muertos después del funeral. Luego estarían los cuerpos de las personas que murieron durante una guerra reciente o los cadáveres de una ciudad conquistada. No sé cuántos muertos vivientes pueden levantar en un día, pero imagino que la horda de muertos vivientes de Iruku aumentaría drásticamente cada vez que crearan una montaña de cadáveres. El ejército de muertos vivientes se multiplicarían como ratas. La doctrina de Iruku oprimió a los elfos y hombres bestia después de todo, entonces ¿por qué no declararon la guerra a esas razas después de que terminaron de tragar a las naciones circundantes? Ariane parecía haberse dado cuenta de este hecho ya que sus ojos dorados estaban muy abiertos cuando me miró. Los grandes ancianos tenían expresiones cautelosas al mirar a Dylan, pero como nadie ofrecía una estrategia diferente, solo se mantuvo el silencio. La opción de la no participación ya estaba fuera de discusión, no era difícil imaginar que la situación se volviera incontrolable si la religión Iruku no se abordaba ahora. Uno de los ancianos se aclaró la garganta y sacó el siguiente número. Es obvio que la teocracia Iruku no se puede dejar en paz. Obviamente, pero ¿cómo podemos desplegar a nuestros soldados desde aquí? Incluso si reunimos a los guerreros y los enviamos desde Landfria y Saskatoon, ¿tenemos siquiera suficientes barcos? Otro anciano levantó sus propias preocupaciones después de escuchar esa pregunta. Si bien el transporte es un problema, el primer problema es reunir nuestras fuerzas. Contra el ejército de 400.000 muertos vivientes, incluso si llamáramos a los guerreros de cada aldea en Canadá, llegarían incluso a 10.000. Como dijo Dylan Dono, la cooperación con los humanos podría ser necesaria. Todos comenzaron a considerar los puntos que los dos ancianos habían planteado. Mientras tanto, Dylan enderezó su postura y dirigió su mirada hacia mí. Parece que estaba despierto. Hay posibles soluciones a esos problemas. El problema del transporte puede ser manejado fácilmente por el miembro más nuevo de mi pueblo, Arkun. Después de que Dylan mirara alrededor de la habitación, llamó mi nombre como señal. Asentí e inmediatamente invoqué mi magia. Dimensional Step. Desaparecí mientras la atención de todos estaba puesta en mí, y al momento siguiente, cuando me materialicé detrás del jefe cerebro, todos los ancianos comenzaron a mirar el lugar que había estado momentos antes. Se desvaneció. Tonterías. Mientras que la mayoría de los ancianos fueron tomados por sorpresa por mi desaparición, el anciano mayor elfo oscuro, quien me dijeron que era el abuelo Fangas de Ariane, inmediatamente se ubicó donde estaba. El jefe cerebro comenzó a reírse cuando miró por encima de mi hombro y me vio. No ha habido un usuario de magia de transferencia desde el primer cacique. La declaración de Brian llevó a todos a finalmente darse cuenta de lo que había pasado. No solo los que habían estado completamente inconscientes, incluso los que habían sido informados por Dylan antes de tiempo, estaban sorprendidos.
Era más impactante ver algo de lo que era escucharlo. Un curioso anciano casi se cae de la silla para formular sus preguntas. Nunca antes había visto magia de transferencia como esa. Eso es. ¿Hasta dónde puede llegar tu magia? ¿Cuánto puedes llevar contigo? El anciano aguardó con la respiración contenida por mi respuesta, así que le informé de todo lo que sabía. Puedo usar dos tipos de magia de transferencia, de larga distancia y de corta distancia. Acabo de demostrar mi magia de corto alcance, la magia de larga distancia me permite viajar a lugares que he visitado antes, su única limitación es mi memoria de la ubicación. Aún no he probado los límites de cuánto puedo llevar conmigo. La gente de los alrededores escuchó atentamente lo que tenía que decir mientras respondía las preguntas del anciano. Mientras tanto, uno de los grandes ancianos se acercó lentamente a mí, sus ojos brillaron de un verde brillante mientras pasaba sus dedos sobre la santa armadura de Belenus y me hizo otra pregunta. ¿Puedes viajar a otro lugar desde aquí? Opuesta a su título como gran anciana, la mujer parecía tener poco más de 30 años, pero era difícil medir su verdadera edad desde que era un elfo. Por alguna razón, Ariane nos miró con enojo. Cuando escuché yo también. Igual aquí. Cuando otros ancianos levantaron sus manos, miré a Dylan en busca de dirección. Dylan asintió con la cabeza una vez, parece que él juzgó que su deseo debería ser otorgado y que deberían experimentarlo al menos una vez. Cuando los tres estén parados a mi lado, hagamos un viaje a Doranto. La anciana parecía complacida por lo que dije mientras se movía a mi lado y acariciaba ligeramente la barbilla de Ponta. Kiun. Ponta dejó escapar un profundo ronroneo como si le gustaran los dedos de la mujer. Además de las dos personas que ya habían expresado su interés en experimentar magia de transferencia, el abuelo de Ariane, Fangas, y el jefe Brian también se pusieron de pie y se unieron a nosotros. Entonces me llevaría a 5 personas conmigo. Dylan sonrió con cautela ante mis circunstancias. Como los llevaría a la aldea de Doranto, primero era necesario memorizar la imagen de la habitación. Gracias a la gran mesa redonda y a la atmósfera tranquila de la sala, fue fácil recordarla durante un breve periodo de tiempo. Luego, mencioné las características de Doranto en mi cabeza. Vamos, Transfergate. Los grandes ancianos soltaron un grito de sorpresa cuando la formación mágica apareció a nuestros pies y nos consumió. La luz se apoderó de la habitación por un momento antes de que cayera la oscuridad. Cuando pasó estábamos en otro lugar. Oh. No hay duda de esos 3 árboles. Esa es la aldea de Doranto. Uno de los grandes ancianos señaló deliciosamente los 3 árboles y el paisaje urbano que rodea sus raíces. Otro de los ancianos miró inquieto a su alrededor antes de arrancar unas briznas de hierba y casualmente comenzó a masticarlo. Amargo. Esto no es una alucinación o algo por el estilo, el anciano parecía absorto en observar el entorno mientras murmuraba para sí mismo. No, esto es bastante espléndido. Una sonrisa completa apareció brevemente en la cara del jefe Brian mientras hablaba. Mis largas orejas parecían ser bastante sensibles ya que podía captar los sonidos de los preparativos de guerra mientras miraba hacia Doranto. El anciano Fargas pareció escuchar lo mismo que yo, dado que estaba mirando en la misma dirección. Dylan no nos está esperando, así que deberíamos regresar. Transferir Gate. Evité que los ancianos deambularan e invoqué de nuevo la magia de transferencia, esta vez pensando en la gran habitación de Maple. Regresamos como si nuestra excursión hubiera sido una mentira. Los ancianos se sorprendieron por nuestro repentino regreso, y Dylan sonrió irónicamente mientras Ariane soltaba un gran suspiro. Amargo, esta magia de transferencia es genuina. El anciano que había masticado la hierba en nuestro viaje a Doranto fue el primero en hablar. Él había traído un poco de hierba y se lo metió en la boca para juzgar su autenticidad. Fue una experiencia valiosa y divertida. Por otro lado, la anciana me dirigió una mirada coqueta y dulcemente me susurró al oído. Kyun. De pronto, Ponta reaccionó ante algo, pero antes de que pudiera descifrar qué, de repente sentí algo que tiraba de mí desde atrás. Das una buena acogida. Ark. Cuando miré hacia atrás, Ariane me recibió con una voz tan aguda que me dolió como una espina. Bueno, estoy convencido de que su cooperación resuelve el problema del transporte. Todo lo que queda es nuestro potencial de guerra, pero podemos tomar prestado el poder de un rey dragón para eso. Creo que algunos de ustedes ya sabían, pero Ferubibisurote-sama está de visita hoy. Los grandes ancianos parecían muy complacidos con la explicación de Dylan. Oh, si Ferubibisurote-sama le prestara fuerzas no habría necesidad de preocuparse. ¿Podemos realmente tomar prestado el poder del que se considera el más perverso de los reyes dragones? Sin embargo, la cooperación de Ferubibisurote-sama es
Algunos ancianos hablaron con alegría sobre la sugerencia, mientras que otros tuvieron una reacción más sutil. Para ser honesto, el poder de endeudamiento conlleva su propio problema. Incluso Dylan, el que lo había sugerido, bajó los ojos. Los rostros de los ancianos se nublaron ante su breve declaración. Dylan recibió sus miradas antes de mirar avergonzadamente hacia mí. La atmósfera se nubló aún más cuando una extraña voz amortiguada llegó a nuestros oídos desde el otro lado de la puerta. Oh, finalmente es mi turno. Estaba cansado de esperar, Dylan. Cuando los ancianos comenzaron a mirar a su alrededor, las puertas dobles se abrieron por una ráfaga de viento que entró a la habitación. ¿Qué? ¿Quién? Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Me arrodillé un poco cuando Ariane se agachó detrás de mí para bloquear el viento. Ponta fue volado de mi hombro, pero de alguna manera logró luchar contra el viento que se unía a la espalda de Ariane. Cuando la ráfaga se detuvo, noté dos sombras en la entrada.